Estimados estudiantes, reciban mi cálido y cordial saludo. Quien saluda es su docente, la doctora Patricia Rivera Castañeda. En esta sesión estaremos tratando el tema de recolección de datos y criterios éticos. Como objetivo, vemos que trataremos de explicar en forma precisa los análisis y procedimientos utilizados en la investigación. Elaboraremos también con coherencia y asertividad los criterios éticos y de rigor científico. En los contenidos de aprendizaje, veremos cómo están elaboradas nuestras técnicas e instrumentos de recolección de datos, así como la validez y la confiabilidad de estos. Veremos también los procedimientos de los análisis y los criterios éticos, como los criterios de rigor científico. Las técnicas de recolección de datos se van a definir como el conjunto de procedimientos y herramientas que nos van a ayudar a recoger, validar y analizar la información necesaria que permita lograr los objetivos de la investigación. Dentro de ellos tenemos los datos que nos arrojarán los resultados y con estos resultados nosotros podremos elaborar conclusiones. Dentro de los instrumentos de la recolección de datos, vamos a ver que es un recurso del que se vale el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información. Existen múltiples y diferentes instrumentos útiles para la recolección de datos y para ser usados en todo tipo de investigaciones, ya sea de tipo cuantitativas, cualitativas o mixtas. Estos requisitos de los instrumentos de recolección de datos nos dice que en toda investigación científica poseen tres requisitos importantes, que son la confiabilidad, la validez y la objetividad. Si alguna de las tres condiciones faltara, el instrumento no será útil, los resultados no serían legítimos y la investigación deberá ser rechazada. Dentro de las técnicas de recolección de datos vamos a ver que hay fuentes primarias y secundarias. En las primarias, la observación directa, experimentos, encuestas, focus group, entrevistas, cuestionarios, test, fotografías. En las fuentes secundarias, biblioteca, libros, revistas, documentos, actas, cartas, películas, diarios y periódicos. Tenemos datos estadísticos, los censos y los expedientes. La encuesta. La encuesta es la técnica representante más destacada del método cuantitativo y consiste en una investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa de un colectivo más amplio, que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con el fin de conseguir mediciones cuantitativas sobre una gran cantidad de características objetivas y subjetivas de la población. ¿Cuáles son las ventajas? Técnicas de mayor utilización que permiten obtener información de casi de cualquier tipo de población. Estandarización, que se harán las mismas preguntas a todos los elementos de la muestra, apoyándonos en el cuestionario. Permite obtener información sobre hechos pasados de los encuestados. Gran capacidad para estandarizar datos, lo que permite su tratamiento informático y el análisis estadístico. Rapidez, y en poco tiempo se puede reunir una gran cantidad de información. ¿Cuáles son sus desventajas? No permite analizar con profundidad temas complejos, hay dificultades para establecer relaciones causales, no toma en cuenta los factores contextuales que pueden inferir en la respuesta del sujeto y también estaremos revisando la representatividad estadística. Una encuesta puede ser estadísticamente representativa o también no. En la representatividad estadística vemos que el primer caso, la muestra representa estadísticamente las respuestas del total, por lo que los resultados se pueden extrapolar y generalizar. En el segundo caso, la muestra no representa la respuesta del total, razón para la cual solo son válidas para ese determinado grupo de encuestas. En la representatividad estadística vamos a ver que las encuestas RER se utilizan en investigaciones de enfoque cuantitativo. Sirven para precisar, medir y cuantificar opiniones u otras variables. Y en las encuestas no representativas sirven para detectar posibles tendencias, profundizar ideas o recoger opiniones de grupos específicos de interés. En la representatividad estadística, la condición de representatividad de una encuesta depende fundamentalmente de dos factores: tamaño de muestra y cantidad de las encuestas aplicadas y la selección de la muestra, que vienen a ser los métodos de elección en las encuestas. Vamos a ver el tamaño muestral. Las encuestas con representatividad
El tamaño muestral está dado según teoría de probabilidades y depende del tamaño de la población total, del porcentaje de error máximo aceptable y del nivel de confianza. En las encuestas estadísticamente no representativas, el tamaño muestral no está determinado. La representatividad de una muestra no tiene que ver con el tamaño de esta, sino con la capacidad de reproducir a pequeña escala las características de la población. La selección de muestra. En las encuestas estadísticamente representativas, la selección de la muestra se hace aleatoriamente, asegurando que todos los elementos de esta tengan la misma posibilidad de ser elegidas, por lo que se denomina muestra probabilística, técnica que asegura la objetividad de la selección y generalizar los resultados. En la muestra probabilística, las principales maneras para realizar una muestra son muestra simple, muestra estratificada, muestra por racimos. En la simple, identifica a los miembros de la población en general con un número o etiqueta, de los que luego se selecciona el tamaño muestral con un procedimiento de generación de números aleatorios. En la muestra estratificada, divide la población en segmentos o estratos y luego selecciona muestras simples de cada segmento. La cantidad total de casos está dada por el tamaño muestral y la cantidad relativa de cada segmento es proporcional al tamaño total del segmento. Muestra por racimos. Asume que la población se concentra o encapsula en lugares físicos específicos y muestrea. Y se da en casos en que el investigador se ve limitado para recursos financieros por tiempo, distancias geográficas o por combinación de diferentes obstáculos. Y en la muestra no probabilística, es las encuestas estadísticamente no representativas. La selección de la muestra obedece a técnicas informales con las cuales los sujetos son elegidos al azar, directamente por el investigador. Por tal razón se denominan muestras no probabilísticas o dirigidas, técnica en la que la elección de los elementos de un subgrupo de la población no depende de la probabilidad, sino de las características de la investigación. Y es un procedimiento de selección informal y se utiliza mucho en investigaciones cuantitativas y cualitativas. Existen también muchas maneras de realizar una muestra probabilística dirigida. Y algunos ejemplos tenemos muestra de voluntarios, muestra de expertos, muestra por cuotas y muestra por conveniencias. También tenemos el cuestionario, que es el instrumento central de la encuesta, que es un conjunto ordenado de preguntas con respecto a una o más variables o datos a recolectar. Y debe asegurar una aplicación ordenada, progresiva, ¿no? Que tenga que ser también unidireccional y normalizado. Estas preguntas del cuestionario pueden ser de opciones mutuamente excluyentes o no excluyentes, de jerarquización, de escala de Likert, y es importante que las opciones siempre sean 3, 5 o 7 y con un escalamiento simétrico y neutral. De rango, son preguntas de respuestas abiertas numéricas y también hay las de respuestas abiertas. Bueno, esto es lo que estaremos entonces nosotros analizando referente a los instrumentos de recolección de datos, sobre su validez y sobre su confiabilidad. Y los instrumentos confiables nos van a permitir entonces garantizar los resultados de una investigación. Y la ética de la investigación va a garantizar el rigor metodológico de nuestra investigación. Esto es lo que estaremos tratando en nuestra próxima sesión de clases, así que mis estimados estudiantes, los espero. Y juntos estaremos resolviendo algunas dudas, inquietudes y haciendo la revisión de nuestro proyecto. Así que se me cuidan, un abrazo y muchas bendiciones.